A continuación, Quito TV. Clasificación A. Apto para todo público. Un tiempo con las noticias desde la capital. Un tiempo con las noticias de la capital. Quito TV. Un tiempo de noticias en Telesucesos, Canal 29. ¿Qué tal, amigos, amigas? Bienvenidos al espacio de entrevistas Quito TV por la señal de Telesucesos, Canal 29 y 29.1, señal abierta para la provincia de Pichincha, 73 en TV Cable, 43 en Claro TV. Además, desde cualquier parte del mundo nos pueden seguir en internet en www.telesucesos.net o en Facebook como Facebook Live, Telesucesos Quito, la programación las 24 horas del día. Además, este y el resto de programas que se producen y se dan aquí en el canal son subidos a la plataforma de YouTube Telesucesos HD. Ahí ustedes pueden volver a revisar, compartir, hacer comentarios, etcétera. El día de hoy nos acompaña el doctor Simón Espinosa Cordero, como todas las semanas, y tenemos como invitado especial al doctor Alfonso Ortiz Crespo, Alfonso Ortiz Crespo, historiador, cronista de la ciudad, arquitecto de profesión. Así que bienvenido, experto además en monumentos históricos, en restauración, y lo traemos justo para las fiestas de Quito. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido. Yo estoy muy bien y estoy muy contento de tenerle a Alfonso, que nos va a ilustrar mucho sobre ciertas características de la Fundación de Quito y otros aspectos de la ciudad en las fiestas de nuestra capital. Bienvenido, mi querido Alfonso. Gracias, Simón, muchísimas gracias. Arquitecto, ¿cómo está? Bienvenido. Muchas gracias. 485 años de Fundación de Quito. ¿Fue el 6 de diciembre la Fundación de Quito? A ver, ahí incluso hubo una disputa hace algunos años en donde algunas personas buscaban que la fundación, digamos, las fiestas de la ciudad se celebraran el 28 de agosto, que es cuando se firme el acta de fundación. Lo que hay que recordar es que la fundación se hace a distancia, es decir, Diego de Almagro es quien tiene autoridad para fundar ciudades. Nadie más tiene, en ese momento en que había cerca de 300 españoles, tal vez más, en la antigua ciudad de Santiago, que fue una ciudad simplemente creada por razones políticas. Es la primera fundación que se hace en la actual República del Ecuador, la ciudad de Santiago. ¿Por qué se hace esta fundación? Porque Diego de Almagro necesita demostrar a todos los españoles que están ahí que quien tiene autoridad es él, y que fundar una ciudad es demostrar autoridad. ¿Dónde estaba esta ciudad de Santiago? Esa ciudad de Santiago estaba, se dice, junto a la laguna de Colta, pero nunca se trazó la ciudad, ni siquiera se asentaron los vecinos, porque esos vecinos luego se trasladaron a San Francisco y la ciudad de Santiago desapareció, porque perdió sus vecinos, perdió sus alcaldes, etc. Lo que hace Diego en la fundación de San Francisco es hacer a distancia la fundación y encargarle a Sebastián de Belalcázar que ejecute esa fundación. ¿Qué implica la fundación? La fundación implica fundamentalmente tener autoridades, o sea, un cabildo. Alcaldes eran dos, que tenían que cambiar cada año. Eran cadañeros, como se decía, ¿no? Cadañero, o sea, de cada año. El primero de enero de cada año se tenían que elegir las autoridades de la ciudad para que rijan la ciudad durante un año. ¿Las elegía quiénes las autoridades? Las elegía el propio cabildo. El propio cabildo. Porque no había democracia. Estamos somos súbditos del rey de España o del Imperio Español, no hay democracia, sino que hay un sistema que está centralizado en las autoridades que son las que deciden quiénes pueden representar al pueblo.
¿Por qué 6 de diciembre? Ahí es cuando ya se reúne Entonces, un cabildo. el 28 de agosto, Diego de Almagro funda la ciudad de San Francisco de Quito en nombre de Pizarro, de Gonzalo Pizarro, que es la máxima autoridad que hay en América del Sur, en ese momento por delegación del rey. La conquista de América se hace fundamentalmente por un acuerdo entre la corona y los conquistadores. Es un hecho fundamentalmente, digamos, casi como una empresa, es una empresa conquistadora, donde los capitanes son los que ponen el dinero para comprar armas, para comprar vituallas, para tener barcos, etcétera, contratar peones a los cuales se les paga un salario, pero si un capitán aporta económicamente, o aporta gente, o aporta armas, o aporta caballos, va a formar parte de esta empresa, y cuando se tenga un tesoro, se va a repartir el tesoro como en una empresa que tiene utilidades al año, se reparte en función de del número de acciones que tiene cada uno de los empresarios que forman la empresa. Es así, una empresa. Por lo tanto, y eso se ve ya en el reparto del oro y de la plata de Cajamarca. No es que se tomó el tesoro y se repartió en partes iguales entre todos, porque no eran iguales. Los peones eran peones y los capitanes eran capitanes. La mayor parte del tesoro se vino a nombre de Pizarro, ¿no es cierto? Entonces, cuando se hace la fundación de Quito, Diego de Almagro lo hace a nombre de Francisco Pizarro y nombra los 2 alcaldes y los 8 regidores y encarga a Sebastián de Benalcázar que la fundación se haga en el sitio que los indios llaman Quito. Por lo tanto, no era en ese sitio, sino que era 150 kilómetros al norte, y Benalcázar se va a demorar 100 días, que es lo que podrán contar del 28 de agosto al 6 de diciembre, a llegar a Quito, y lo que hace Benalcázar el 6 de diciembre es establecer la ciudad en el sitio que decía el acta de fundación. ¿Habían estructuras anteriores? Las estructuras incas que se habían creado recientemente, poco tiempo antes de la llegada de los españoles, y probablemente bohíos indígenas, porque Quito ya tenía una existencia previa de miles de años, podríamos decir. Pero San Francisco de Quito se establece el 6 de diciembre. No Quito en su globalidad, porque el Quito histórico viene antes de los españoles. Entonces, cuando llega Benalcázar a Quito, llega el 6 de diciembre y en ese momento posesiona a las autoridades a nombre de Diego de Almagro. Y por eso nosotros tenemos que festejar el 6 de diciembre la fundación de Quito y no el 28 de agosto, porque la vida de la ciudad se inicia el 6 de diciembre. Y miren ustedes que el reparto de solares del trazado de la cuadrícula sobre el territorio se va a hacer el 20 de diciembre. Es decir, las 2 primeras semanas, ¿dónde moraron los españoles? En las chozas indígenas o en las tiendas de campaña que cargaban, ¿no es cierto?, con todos sus bártulos. Y también, claro, habrá comenzado también el mestizaje en esas 2 semanas, porque sin duda alguna, entre los 300 españoles que había ahí, pues habrá habido alguna unión carnal con una bella indígena quiteña. Así es. Más de una, como Más dices. de una, seguro. ¿Cuáles fueron esos primeros 2 alcaldes cadañeros? El uno me parece que es Diego de Tapia y el otro es Ampudia. Esos son los 2 primeros. Pero, ¿qué es lo que ocurre el 6 de diciembre también? Que me faltó decir. Se abre un registro con escribano público para que aquellos españoles que quieren ser vecinos de la ciudad den su testimonio ante el notario público diciendo que quieren ser vecinos de la ciudad.
De los 300 y más españoles que deben haber en ese momento en San Francisco de Quito, solamente 205 se asientan en el padrón de los primeros vecinos, cuyos nombres podemos revisar nosotros en las lápidas que están en los muros de la Catedral de Quito. Ahí están los nombres de todos los vecinos. Y lo que llama la atención es que hay 2 negros. Y siempre ha sido mi inquietud el saber por qué aparecen 2 negros como vecinos de la ciudad, es decir, con los mismos derechos y privilegios que cualquier conquistador español. Probablemente eran negros libertos que originalmente fueron esclavos. Uno de ellos es Antón de color negro, y dice así el acta, Antón de color negro, y Juan Salinas también de color negro. Son los 2 primeros digamos, no sabemos si nacieron en América o fueron traídos directamente de África, pero fueron vecinos de Quito, y eso demuestra esa amplitud de criterio que tenían los españoles, porque venían de un mundo también mestizo. Los españoles tenían de árabe, de judío, de romano, de fenicio, de godo, ¿no es cierto? Entonces, los españoles estaban acostumbrados a la relación interracial, y por eso tampoco en estos primeros años hubo ningún reparo en tener relaciones con mujeres indígenas e incluso matrimonios con mujeres indígenas. ¿Cierto? ¿285? Fueron vecinos, que eran los ciudadanos. 205 vecinos. 205, de los esos vecinos, 2 negros. Los vecinos, Ajá. entonces incluyen 2 negros. Es decir, no es 200 vecinos y 2 negros, no. Estos con los mismos negros derechos. son vecinos de la ciudad, y por lo tanto deben haber recibido un solar. ¿Por qué? La cuadrícula de la ciudad, cada manzana se dividía en 4 partes, a cada una se le llamaba solar, que era el espacio que recibía cada vecino para que edifique su casa. Pero también luego el municipio, el cabildo, repartió terrenos para el desarrollo de la agricultura, especialmente en Pomasqui, ¿no es cierto?, en la zona equinoccial, en el Valle de los Chillos, y también estancias para sembrar y para mantener el ganado. Y allí estuvieron los indígenas, los aborígenes. Claro, pero Ajá. ya como mano de obra, Ajá. ¿no es cierto?, ya como peones que poco a poco se van integrando a esta sociedad, pero en una condición subalterna. Porque los solares más cercanos a la Plaza Mayor eran para los más importantes españoles, ¿no? Así es. Había una jerarquía, digamos, incluso. Claro, es que es una sociedad jerárquica en la que recién ahora, en el siglo XX y en el siglo XXI, esas jerarquías se han ido rompiendo. Pero recordemos que la propia Revolución Liberal, que en 1910 cerca la Plaza Grande con una reja, y que mucha gente se lamenta de haber perdido la reja, pero al colocarse la reja en 1910 alrededor de la Plaza Grande, se expidió una ordenanza en que se prohibía que entren los indios dentro de la plaza. A pocos años de la Revolución Liberal. O sea, que no habíamos conseguido ni con la Revolución Liberal todavía ese anhelo en el que estamos luchando todavía. Ya se va a acabar la primera década del siglo XXI, las 2 primeras décadas del siglo XXI, donde todavía estamos luchando por la igualdad. Y además creo que hubo solares para indios, ¿no? Parroquias. Parroquias para indios. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que el centro de la ciudad es ocupado por los vecinos españoles, y la población indígena va a ser expulsada a la periferia. Y por eso el primer obispo de Quito, Fray Luis López de Solís, va a fundar 2 parroquias, San Blas al norte y San Sebastián al sur, que van a ser parroquias de indios, en donde el cura, propiamente dicho, ¿no es cierto?, el cura de almas, el párroco, tiene que dar exámenes de suficiencia de idioma quichua, porque no podía ser
párroco de indios, alguien que no dominara el quichua, porque su feligresía era de habla quichua. Y si es que tenía que recibir la confesión de un indígena, tenía que entender a cabalidad aquello que le estaba diciendo el feligrés. ¿Cuáles fueron las primeras edificaciones importantes? Porque hay los solares destinados para los 205, donde tenían que construir sus residencias, digamos, pero como edificaciones importantes. La primera y la más importante va a ser la iglesia. La iglesia es fundamental porque es una sociedad profundamente religiosa. La religión atraviesa la vida de los individuos desde que nace hasta que muere, porque apenas nace recibe el agua del bautismo y cuando muere va a recibir los santos óleos y va a recibir las oraciones del cura cuando le entierra en el cementerio parroquial. Entonces, la vida religiosa es muy importante en la ciudad colonial y lo primer edificio importante que se hace es una construcción de adobe y de paja para la iglesia principal de la ciudad, que va a estar en el costado sur de la Plaza Mayor. Donde está ahora la catedral. Exactamente. Y esa iglesia se derrocará para construir luego la catedral. Estaba la iglesia y la casa del cura. ¿Y quién fue el primer cura de Quito? Juan Rodríguez. Como no había autoridad eclesiástica en la ciudad, es el cabildo el que nombra al cura de la ciudad, igual que nombraba al médico o que nombraba al carnicero o al arquitecto, al alarife de la ciudad, porque era parte del equipamiento y de los profesionales que debía tener la ciudad. Entonces, el primer cura es Juan Rodríguez, y hay una bella callecita que se llama Juan Rodríguez en la Mariscal, que precisamente llama la atención porque tiene unos bellos árboles ya muy viejos, ahí cerca del Colegio Manuela Cañizares, ¿no? Entonces, esa será la primera iglesia. No como dice mucha gente y de manera absurda, que es el Belén. Absurdo pensar que para oír misa haya que caminar 2 kilómetros. Cuando la gente necesita tener la iglesia a la mano. A la mano, ¿no es cierto? Para entrar a rezar una Ave María, para rezar el rosario o para asistir a misa, ¿no es cierto? La iglesia está en la Plaza Mayor y por eso se llama Plaza Mayor, porque alrededor de la plaza, y nosotros le decimos Plaza Grande, igual que cuando decimos que nuestro hermano mayor es el más grande, aunque sea el más chiquito, ¿no es cierto? Porque nosotros confundimos el término grande y mayor con mucha facilidad, pero le llamamos Plaza Grande porque era la plaza del poder. Entonces, la primera estructura que se edifica es la iglesia matriz o la iglesia principal, la iglesia parroquial para los españoles. En el costado sur. Se determinó ya que iba en los otros costados. Claro, el cabildo es el que va repartiendo, porque él es el que reparte. El cabildo después construye en un solar que había reservado para el rey, en el costado oriental, una choza, porque no podemos más que calificarle de choza porque era igualmente de adobe, bareque y paja, para que se reúne el cabildo. El cabildo tenía que reunirse normalmente una vez por semana. ¿Dónde se realizaron los primeros cabildos de Quito? En la casa de Benalcázar. Ahí se reunía el cabildo, ¿no es cierto? En ayuntamiento, que también es una palabra muy linda, muy antigua, que significa muchas cosas, desde la unión sexual, ¿no es cierto?, de un hombre y una mujer, es el ayuntamiento, pero también el juntarse las autoridades para resolver lo mejor para la vida de la ciudad. Y después se construye una pequeña obra para tener ahí las reuniones del ayuntamiento, y la gran dificultad de la Cabildo de Quito en estos primeros años de su pobreza, que no puede construir una caja para guardar las actas de cabildo. Las actas son fundamentales para la vida de la ciudad. Hasta el extremo llegaba la pobreza. Claro, y además el hecho de que si es que yo recibí un lote
en tal fecha y es mío, la única manera de demostrar que yo tengo ese lote es acudiendo al acta de cabildo en la sesión del 14 de junio del año 1547. El cabildo resolvió recibirle a Alfonso Ortiz como vecino de la ciudad y le dio un lote, ¿no es cierto? Porque es una sociedad que funciona alrededor del documento escrito, que es la gran diferencia de lo que sucede con las sociedades aborígenes que no tenían escritura. Y además con toda la tradición del derecho romano que viene pues de 1500 años antes. Entonces es una sociedad que tiene un desarrollo cultural muy grande, administrativo y también, claro, una burocracia muy enredada de la cual somos herederos todavía. ¿Cómo se financiaba el funcionamiento de la ciudad, Pues, esta burocracia incluso desde un inicio? Era muy difícil. El municipio siempre fue una institución muy pobre. Lo primero que hace el municipio se llaman los propios de la ciudad. Lo que tiene la ciudad se llama lo propio de la ciudad, los propios de la ciudad. Y entonces lo primero que hace el municipio es marcar y determinar el ejido. Los ejidos el ejido es una forma jurídica de posesión de terreno de las ciudades en el medioevo español. Y entonces el Cabildo de Quito, a mediados de enero de 1535, define el ejido de Añaquito y dice hasta la laguna postrera. Así dice el documento. ¿Dónde estaba la laguna postrera? Eso quiere decir que había al menos dos lagunas, para que haya una delantera y otra postrera. Esa postrera, después, a través de otros documentos, podemos nosotros saber exactamente que eran dos lagunas, una en Iñaquito y otra en Carolina. Y la laguna postrera daba hasta Cotocollao. Es decir, el Cabildo de Quito se hace dueño de todo el espacio que va desde la plaza del teatro, que eran las goteras de la ciudad, hasta Cotocollao. Entre lo que ahora, para podernos ubicar nosotros, diríamos la avenida 6 de diciembre y la 10 de agosto. Toda esa hondonada que queda, porque estas dos avenidas van por lo alto de lo bajo que va la Carolina, ¿no es cierto? Porque todo eso eran lagunas, ¿no? Esos terrenos se van a perder básicamente en su gran mayoría cuando el libertador Simón Bolívar, al llegar a Quito, después de la batalla de Pichincha en 1822, ordena a los cabildos y al Cabildo de Quito en particular que venda todos sus terrenos porque son terrenos ociosos, porque no eran terrenos agrícolas, eran terrenos para tener los animales de la ciudad. Había ordenanzas, eran muy civilizados, todas estas cosas de regular y demás. Por ejemplo, un vecino no podía tener más de 8 cerdos en su casa. Si tenía 9 cerdos, el 9º tenía que estar ya en el ejido. Es decir, los ejidos eran para los animales de servicio y consumo de la ciudad. Ahí estaban las vacas, los caballos, las mulas, las llamas, etcétera, las ovejas y demás. No podía haber en la ciudad, sino había una limitación en cuanto a la cantidad de animales, porque, entre otras cosas, había que cuidar la higiene. Permanentemente se ven en los primeros años de las actas del Cabildo de órdenes de que se va a decomisar los cerdos que van por las vías públicas sin tener ningún control, que la autoridad tiene el poder de retirar esos animales y despostarlos para venderlos en la carnicería. Y así todo el tiempo está controlando que los vecinos no se excedan, ¿no es cierto?, que las calles sigan derechas, de que estén limpias, que no se tire basura, etcétera, ¿no? Es bien interesante. Y luego, a mediados del año 35, se va a crear el ejido de Turubamba, el mismo espacio al sur, del Panecillo hacia el sur, porque igual era una zona lacustre, ya no era laguna. Y de ahí el nombre de Turubamba que le pusieron los incas, que quiere decir llanura de lodo,
Turupamba. Era pantano todavía. Era de alguna pantano laguna porque que había habido existió. una laguna. Y entonces cuando vemos que hay casas en la zona sur de la ciudad que se hunden, que se quiebran, es porque están cimentadas sobre una laguna. ¿Cierto? Como pasa ahora con el metro en En Solanda, Solanda. ¿no? Así es, Hay 2 ojos de agua grandes. claro. Ese está volviendo, se está asentando. Claro, y habrá necesidad de hacer unas obras hidráulicas y también es muy importante recordar que en la Carolina hay antiguos pozos que extraían agua. Sí. Uno de los más conocidos es donde está esta pequeña construcción en el Parque de la Carolina, donde está este lugar donde se tienen reptiles, serpientes y demás, el vivarium. El vivarium. Ujú. El vivarium es una antigua estación de bombeo de agua subterránea. En el año 42 aproximadamente, el municipio contrató con una empresa norteamericana llamada Harold Smith para perforar en el norte de la ciudad para tener agua para los barrios que estaban creciendo más allá de el ejido. Y por eso tenemos nosotros unos grandes tanques de reserva en la zona donde está el Parque de la Mujer, en la Avenida Mariana de Jesús. Arriba de la Basílica de la Dolorosa hay instalaciones del agua potable porque eran los grandes tanques que recibían el agua bombeada desde la Carolina, donde se clorificaba, se volvía potable el agua y se distribuía por gravedad desde estos tanques que están arriba en la zona de la Mariana de Jesús, frente al conjunto residencial La La Granja. Granja, porque esa era la hacienda La Granja de doña María Augusto Urrutia. Interesante, doctor, todo el tema. La ciudad, ¿cómo empezó a crecer en su población? ¿Hubo un crecimiento fuerte, acelerado? ¿Era un crecimiento lento? Muy lento, muy lento. Recordemos que el crecimiento vegetativo era muy bajo, la mortalidad infantil altísima, los índices de mortalidad de las madres al dar a luz era alto. también muy alto. La expectativa de vida era de 40 años, no más. Pasar de los 40 años era ya un hecho insólito, ¿no es cierto? Había gente que llegaba a los 80 y más años, pero eso era excepcional. Y entonces el crecimiento vegetativo fue muy bajo. Quito apenas llega a 50.000 habitantes en el año 1900. Apenas 50.000 habitantes. En 1900. En 1900. Es decir, de ¿Cuál ahí es? para acá es de lo que se da Es decir, el gran se crecimiento acelera, de Quito es del siglo XX. Son dos factores, a mi manera de ver, los que hacen que Quito crezca como crece. Uno es la llegada del ferrocarril. La llegada del ferrocarril en 1908 rompe el aislamiento de Quito y permite el ingreso de la modernidad. Va a llegar el agua potable, la electricidad, la luz, el tranvía, los teléfonos, el alcantarillado, y eso va a atraer a las poblaciones vecinas para venir a Quito y a las provincias cercanas, las provincias del norte, Carche, Imbabura, y hasta la provincia probablemente de Chimborazo, ¿no es cierto? Algo de Bolívar, algo de Cañar y Azuay, venir de Loja. Es muy interesante ver, por ejemplo, en las actas, en el presupuesto del Congreso para el año, digamos, 1850, se tiene que pagar los viáticos a los legisladores que vienen de Loja y que te hacen 15 días de camino desde Loja a Quito para las sesiones del Congreso. Entonces, la ciudad comienza a crecer por la atracción que ejerce la ciudad moderna. Tiene una gran universidad, tiene colegios, tanto laicos como religiosos, hay oferta, ¿no es cierto?, cultural, cine, teatro, ¿no? Bancos que ya aparecieron a principios de siglo, ¿no? Claro, claro. Y entonces la ciudad comienza a crecer.
Hacia mediados del siglo XX la ciudad está en los 300.000 habitantes. Y el otro gran fenómeno que hace que la ciudad siga creciendo es el petróleo. Ya en los 70, ¿no? Exacto. En los primeros años de la década del 70, el Estado se vuelve muy rico, crece la burocracia porque aparecen nuevas instituciones, crecen los ministerios, porque al fin el Estado va a tener recursos que antes no tenía, sino de los impuestos que ponía a la exportación del cacao o el banano. Esa era fundamentalmente los recursos con los que contaba el Estado. Pero ahora que tiene que el petróleo es del país, ¿no es cierto?, a pesar de todas las negociaciones con las petroleras en donde el Estado va a recibir menos de lo que le correspondería, de todas maneras se vuelve un Estado más moderno, con más inversión, y siendo Quito la capital, pues va a haber nuevamente una oleada de migrantes, a lo que también debemos integrar el fenómeno que se produce con la reforma agraria. Al expedirse la ley de reforma agraria, una gran cantidad de campesinos que antes estaban ligados por los guasipungos a las haciendas, de repente se quedan sin pan ni pedazo. A algunos se les repatrió los guasipungos, pero los demás ya no tienen trabajo como peones agrícolas porque también la mecanización ha reemplazado la mano de obra, los tractores, las cosechadoras, etcétera, ¿no es cierto? Entonces hay también una migración campesina, indígena, muy fuerte a la ciudad, que hace que este crecimiento continúe para convertirse, desgraciadamente, en la ciudad más grande del país ahora, ya en este año. Desgraciadamente. Desgraciadamente porque es una ciudad muy difícil de manejar, con muchísimos problemas, en donde siempre la municipalidad va a la saga, nunca va adelante solucionando los problemas, sino que siempre va detrás, Alfonso, poniendo parches. enumera algunos de los problemas principales de la ciudad. ¿Perdón? Enumera algunos de los problemas principales de la ciudad. Bueno, creo que uno que sufrimos nosotros diariamente es el tránsito vehicular, ¿no? Y esto se debe fundamentalmente al boicot permanente que ha habido de las empresas públicas, de las empresas privadas de transporte a racionalizar el servicio. Yo creo, y ya lo manifestaron allá por los años 1945, cuando en la alcaldía de Jacinto Gijón y Camaño se creó la empresa municipal de transportes. La empresa municipal de transportes no es un invento reciente, es un viejo anhelo del municipio de Quito. Se importaron buses de los Estados Unidos, muy modernos, pero el boicot de las empresas privadas y del servicio, ¿no es cierto?, de las líneas de buses Colón-Camal, Iñaquito-Villaflora, echaron a perder este proyecto que hubiera sido magnífico. Y creo que ese es el gran problema ahora de cómo hacer una empresa pública de transportes en donde participen también los intereses privados. Tendría que hacerse una empresa mixta. Es la única manera de racionalizar el transporte. Creo que ese es uno de los problemas. Y aparejado con este problema del transporte viene el de la contaminación ambiental, porque gran parte de la contaminación ambiental que tiene Quito es precisamente por la combustión de los automotores. La mala calidad de la gasolina, la obsolescencia de los motores también, el problema de la altitud de la ciudad y la falta de oxígeno que hace que haya mucho más contaminantes en la atmósfera, creo que son los problemas más importantes. De los visibles, pero hay también un problema social muy grande que es la falta de empleo. La falta de empleo es la ciudad que más tasa de desempleo tiene en el país. Y siendo una ciudad que probablemente de aquí a 10 años va a tener 3 millones de habitantes, el problema es gravísimo. Y la de mayor burocracia también. Por ser capital. Por ser capital esto es un elemento que es propio de una capital.
la burocracia está en la capital, pero sí es necesario pensar en una nueva forma de gobierno de la ciudad y de planificación de la ciudad. Es decir, buscar la autonomía, el esfuerzo que se está haciendo actualmente para crear un nuevo estatuto para la ciudad, creo que es un paso positivo, pero que tiene que desembocar en un sistema de administración que se acerque al ciudadano y que por otro lado solucione los grandes problemas de la ciudad. Menos mal que tenemos un buen servicio de agua potable y de alcantarillado, sí, y de lo que estamos muy orgullosos los quiteños, porque son empresas muy eficientes que tienen más de medio siglo de prestigio y que tienen pues los estándares más altos sin duda en servicio de servicio público, a diferencia de muchas otras ciudades del país. Pero creo que todavía tenemos una deuda con el tema del transporte público, la apropiación del espacio público. El espacio público tiene que ser más amable. Las veredas, nadie se acuerda de las veredas, y las veredas son un verdadero desastre, ¿no es cierto? Cuidamos los parques, hemos creado parques, hay un gran índice de área verde por cada habitante, que me imagino que sigue en las mismas cifras que había hace 5 o 6 años, que eran 16 metros, me parece 16 metros cuadrados de área verde por habitante, que es una tasa que está por encima de los estándares internacionales. Pero no podemos acceder a veces a esa área. Claro, y también la accesibilidad a esos espacios, que esos espacios sean seguros, además, y es otro de los grandes problemas de la ciudad también, que en parte puede ser más bien una imagen de inseguridad, pero que es real, es decir, que hay problemas de inseguridad. Y otro de los problemas de la ciudad, Simón, sin duda alguna, es el poder integrar de una manera efectiva a toda esa población migrante venezolana, colombiana, peruana, haitiana, que ha venido a Quito en las últimas décadas, y la creación de empleo. El problema es ese, ¿dónde están las fuentes de empleo para esta gran cantidad de gente que ha venido a la ciudad? Creo que son los grandes retos para las administraciones municipales. Pero yo creo también que hay un problema del cual se habla poco, y es que, digamos, en la parte urbana de la ciudad hay los barrios, principalmente, pero ya en los valles, sobre todo en el valle de Cumbayá, ya no hay barrios, sino hay urbanizaciones cerradas al público. Así es. Que yo llamo los centros de soledad, porque ahí la familia se encierra y no tiene contacto. Se ha perdido esa identidad de ser parte de la ciudad. Y a mí me parece que también es vertical. En los grandes edificios hay una distancia enorme, en los departamentos pues no. Así es. No se conocen. Y eso debe ser preocupante, ¿no? Porque se pierde identidad, ¿o cómo lo ves tú? Así es. Claro, el sentido del barrio hace 50 años permitió que se desarrollaran las fiestas de Quito, y era precisamente el tema que se ha conversado mucho en estos días a propósito del festejo a la ciudad. Es decir, el sentido que tenía antes la fiesta barrial, era el propio barrio el que de manera espontánea festejaba la ciudad. ¿Eso hablamos de los años 60? De los años 60. Y con el paso del tiempo, esas fiestas fueron deteriorándose por la inseguridad, por el exceso de consumo de alcohol que provocó precisamente esta inseguridad, hasta que esas fiestas barriales desaparecieron y tomó el municipio la iniciativa de continuar el festejo a la ciudad. Pero en el momento en que la municipalidad toma eso a cargo, se vuelve burocrático, es decir, se impone a la ciudad un calendario de fiestas, y ahora vamos a bailar, y ahora los coches de carreras, y ahora esto. Probablemente es la salida, pero habría que pensar si se puede recuperar ese sentido de barrio,
del que habla Simón, que es muy preocupante y que ha desaparecido con esta enorme conurbación que ha resultado del crecimiento anárquico de la ciudad y precisamente de la falta de control del municipio para evitar que estas urbanizaciones cerradas existan. Es decir, la municipalidad debe dar permisos y probablemente eso es lo que hizo, autorizó que se cerquen estas ciudadelas para que esos habitantes estén aislados del mundo. La municipalidad también descuidó mucho la planificación de los valles. El propio valle de Cumbayá, Tumbaco, ¿no es cierto?, es una zona de vivienda que no tiene un centro, que no tiene lugares de encuentro, que no tiene parques importantes, que no tiene elementos que congreguen a la comunidad. Los pequeños parques de los pueblos tradicionales como Cumbayá, el de Cumbayá especialmente, se ha convertido en una serie de locales para consumo de grupos minoritarios por el costo de los servicios de comida que hay en esos negocios, y se han vuelto pues lugares al que solamente puede acceder un tipo de personas. Es decir, ¿dónde están los lugares de encuentro? Las canchas de fútbol son importantes, el deporte barrial es importante, y creo que ahí hay un factor muy interesante que podría utilizar la municipalidad para ir creando este sentido de ciudadanía y de vecindad, ¿no? Claro, porque el fútbol viene a ser, estas canchas vienen a ser el petróleo de los pobres, ¿no? Así es. Se reúnen allí y en torno a eso va la gente a ver y se conserva algo del barrio, ¿no? Así es. Las canchas deportivas parroquiales son muy importantes, ¿no? Y entonces se debe hacer ahí un trabajo muy interesante con la comunidad, que los esfuerzos, por ejemplo, que hizo la administración de Rodrigo Paz hace ya mucho tiempo, por ejemplo, la creación de esta figura que rescató de la tradición quiteña, la del Evaristo, el de hacer que esta figura fuera la que invitara a los vecinos a no echar la basura fuera de horas y echar la basura en los sitios adecuados, impactó mucho a los niños. Los niños reaccionaron positivamente, pero de ahí en adelante no se ha vuelto a hacer campañas cívicas en ese sentido, y ahora que los medios de comunicación son tan poderosos y que llegan a cualquier hora y a cualquier lugar, creo que sería bueno el recuperar ese tipo de campañas con los nuevos lenguajes, ¿no es cierto?, de la comunicación. Tenemos el ejemplo de Guayaquil, pues no. Ajá. Buena parte de la propaganda de radiovisión que se ha hecho ya popular en Guayaquil es una campaña del crecimiento de Guayaquil hecho por la alcaldía de Guayaquil y sobre todo cuando subió Cintia. Entonces se oye maravillas, ¿no? Lo cual está bien, pero Quito también debería tener una campaña parecida, ¿no? Así es. Un poco despertar el espíritu cívico de la ciudad. Ahora, considero yo que en la capital es más difícil por la heterogeneidad de la comunidad, ¿no? Claro. ¿No? Y además esas comunidades que se autosegregan, porque comienzan a aparecer barrios de cubanos, barrios de afroecuatorianos, barrios de indígenas, ¿no? Hay un mecanismo incluso de unirse entre iguales y decir, bueno, hasta aquí es lo mío y acá es lo otro. Yo creo que esas barreras hay que romper también, pero eso es un trabajo muy duro y de largo aliento. No es una cosa que se puede conseguir ni con una ordenanza municipal, ni en un periodo de una alcaldía. Tiene que ser de educación en las escuelas, desde los jardines de infantes, ¿no? Así es. Sí. Así es. Desde lo que antes se llamaba el lugar natal, pues, ¿no? Así es, claro. Que nos enseñaban a amar claro, lo nuestro, claro, nuestro barrio. Sí. Con el libro del terruño, que nosotros nos educamos en la primaria, ¿no? Sí, y en mi tiempo con hogar y escuela. ¿Sí? Interesante. Se nos ha acabado el tiempo.
Habrá seguramente otras ocasiones, arquitecto, para Muchas volverlo a gracias. invitar y tenerlo en este espacio. Ha sido agradable realmente la charla Sí, que hemos sí, tenido sí. hoy día con un historiador, un pensador, cronista, sobre todo un conocedor de la materia que nos ha aclarado muchos aspectos respecto a la Fundación de Quito, que estamos de fiesta. Así es. Claro, y estamos esto de fiesta. va a servir mucho cuando la gente vea, ¿no? Para que conozcan, Así es, porque no se saben los detalles, pues no. claro. Y desde ahí viene precisamente el tema de la identidad de quiteños y no quiteños que vivimos en esta ciudad. Así es. El conocer la historia. Claro, claro. Ya a comienzos del siglo XX, muy curioso, descubrí por ahí una nota, ya comenzó a hablarse de la colonia de quiteños residentes en Quito, ya a Sí. comienzos del siglo XX. Estamos hablando de hace más de un siglo, que ya era clara esa diferencia, ¿no es cierto? Y de ahí precisamente el elevar casi a los altares la figura del chulla quiteño, Sí. por un lado, y por otro lado de denostar de los chagras, ¿no? Así es. Sí. Arquitecto, muy gentil por haber estado aquí. Doctor, Bueno, gracias, muy gentil también. sí, yo añado simplemente pues que en Guayaquil no podría ser un señor de Guano alcalde. Y en Quito ha habido alcaldes de Teotavalo Otavalo, fue el gran Jaime del Castillo. claro. Ha Claro, habido de buenos alcaldes de otros sitios, ¿no? claro. Sí. Sí. En ese sentido, pues la ciudad es más... Pero no cosmopolita, necesariamente ser quiteño garantiza que sea un buen alcalde, No. ¿no? Como el maestro Juanito. Sí. Bueno, Y ha habido muy buenos, ¿no? Claro. muy gentiles. Gracias, doctor. Gracias, arquitecto. Muchísimas gracias. Amigos, ponemos punto final a este espacio y antes de eso queremos hacer un servicio social. Lo venimos haciendo desde la anterior semana. El maestro Edgar Palacios está atravesando un duro momento de salud. Creo que es importante, él ha sido varias veces invitado a este espacio, el que podamos aportar a esta noble causa. Hay una cuenta de ahorros del Banco Pichincha que es la 22-022-12-918 a nombre de su hija Ada Palacios. Repito, cuenta de ahorros Banco Pichincha 22-022-12-918 a nombre de Ada Palacios. El número de cédula de la señora Ada Palacios es el 1101-81-58-74. Un maestro Edgar Palacios constantemente dedicado a la formación de músicos, de jóvenes, incluso con el proyecto de Sinamune en el último tiempo. Creo que es importante que podamos aportar con un granito de arena a esta noble causa. Así me parece, sí. Así es. Gracias nuevamente, amigos. Ha sido el día de hoy, ha estado el doctor Simón Espinosa Cordero y el arquitecto Alfonso Ortiz Crespo. ¿Vio? Muchas gracias. Amigos, hasta la próxima. Que pasen bien. Felicidades. Un tiempo con las noticias desde la capital. Un tiempo con las noticias de la capital. Quito TV. Un tiempo de noticias en Telesucesos, Canal 29.